casa de brujas es fácil cuando la bruja no tiene abogado ni departamento de relaciones públicas. Es decir, que me genera el tipo de indignación tranquila que tengo cuando veo a alguien saltarse la fila del supermercado y nadie dice nada. Resulta que usar la inteligencia artificial como autor independiente te convierte automáticamente en un fraude, en una estafa ambulante, en una paria. Es básicamente el equivalente literario de vender relojes falsos en una maleta. Pero si eres Bloomsbury, una de las editoriales más grandes del planeta, y metes una portada generada con IA en el libro de tu autor estrella sin que nadie en tu equipo se diera cuenta, eso es un error involuntario. Sí, claro. Un tropiezo, un malentendido con Adobe Stock. Claro, es totalmente comprensible. Soy Cass Finon, la escritora de ficción y no ficción, y hoy te voy a hablar sobre la doble moral de la IA en la industria editorial. O será sobre la doble moral de la editorial con respecto a la IA. No sé. Esa es la casa de bruja con Wi-Fi del siglo XXI. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imagina que eres una autora indie o un autor indie. Publicas en Amazon KDP y tienes una portada que diseñaste con Canva a las 2 de la mañana y te tardaste 8 meses en terminar tu novela porque también tienes trabajo, familia y las 4 estaciones del año que debes manejar. Vas y publicas el libro. Y el libro empieza a moverse. Y entonces alguien en Reddit dice que el segundo párrafo del capítulo 3 suena a IA. No tiene prueba, no usa ningún detector válido porque déjenme decirle que para su información no existe ninguno que funcione de forma confiable. En 48 horas tienes una estrella en Goodreads de gente que no leyó tu libro, un hilo en X con tu foto de perfil cortada para dar más miedo y alguien preguntando si tu nombre es un seudónimo porque claramente es una granja de contenido de IA. Ahora, quiero que te imagines el segundo escenario. Eres un tourbook, publicas la portada de un libro que según admitieron ellos mismos podría haber sido creada por IA. ¿Y qué pasa? Un pequeño escándalo. Unas cuantas notas de prensa, la editorial dice que había restricciones de producción y plazos ineludibles. Y ya, se acabó el tema. Sigue el siguiente. Eso es algo que se llama el escudo del prestigio. Y hoy lo vamos a diseccionar porque francamente alguien tiene que hacerlo. Vamos a hablar de las cacerías, que tienen reglas muy selectivas. La hostilidad hacia el autor indie que usa IA no es nueva. Es el estigma de la autopublicación con un disfraz tecnológico. Durante años, autopublicar significa que no eres lo suficientemente bueno para conseguir una editorial de verdad. Ahora significa que claramente eres una máquina generando slug para quitarle dinero a los lectores. El insulto cambió. Y sí, el desprecio sigue siendo el mismo. Y lo más interesante es que cómo funciona la lista de indicadores de IA que las comunidades de lectores desarrollan de una manera orgánica y completamente arbitraria, ¿sí? Porque no existe un programa que diga que la IA pasó por ahí, que fue escrito por IA, pero ellos se sienten en la capacidad mental para detectarlo. Lo primero que publicas rápido es IA. Tu protagonista usa tropos estándar del género, es IA. Cometiste un error de continuidad en el capítulo 12, es IA. O sea, me parece que ahora ser humano es un problema. Usar guiones largos de diálogo, eso también es IA. Porque eso también lo he visto y es la estupidez más grande que hay. Todo eso la gente dice que es IA. Algo que usamos en castellano desde antes de que naciera el ChatGPT. O bueno, alguien con 2 dedos de frente que sabe sobre reglas gramaticales. Pero bueno, eso es otro tema. El problema no es que la gente desconfíe de la IA. Eso es entendible. El problema es que el peso de la prueba cae completamente sobre el autor individual que tiene que demostrar su humanidad como si fuera un personaje de Blade Runner. Mientras la gran editorial mete una imagen, una etiqueta de IA en la portada de su bestseller y el titular siempre dice, disculpen, no pasó nada. Bloomsbury se disculpa, no. Bloomsbury defraudó a sus lectores, no, eso tampoco, nada. No pasa nada, porque es una editorial grande. Ahora hablemos sobre el argumento de la codicia. Uno de mis favoritos en la narrativa del mundo indie es la codicia. Cuando un autor autopublicado usa IA, la historia es que quiere dinero rápido, que no le importa la calidad, que está engañando al lector. Es básicamente un parásito. Sí, un parásito del ecosistema literario. Pero cuando HarperCollins, francés, transfiere su división de traducción a un modelo híbrido con IA, despidiendo a traductores humanos en el proceso, es una respuesta estratégica a las presiones económicas del mercado. Fíjate en el lenguaje. El autor indie que tiene codicia, pero el editorial tiene estrategia. El autor indie engaña, pero el editorial optimiza. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Y mientras tanto, los traductores reales, profesionales, con años de formación y contexto cultural que ningún modelo de lenguaje puede reemplazar sin pérdida, está buscando trabajo. Pero eso no es el escándalo de la semana, evidentemente que no. El escándalo es la autora de Romantasis que tardó 3 meses en escribir su libro en lugar de 1 año. Claro, porque ahora escribir y tener sistemas y poder publicar 3, 4 libros en un año es un problema, también es IA. Cada vez el mundo está más estúpido.
Pero bueno, hablemos sobre la economía que nadie quiere discutir. Producir un audiolibro narrado por un profesional humano cuesta un promedio de $3,000 y $5,000 por título, y me estoy quedando chiquita porque puede ser más caro. Para una serie de 10 libros, mínimo $30,000. $30,000 que un autor indie que escribe entre su trabajo de 8 horas, sus hijos, el perro, la factura y el estrés de vivir, no tiene. Las voces sintéticas son, para muchos autores, la única manera de estar presente en el mercado de audiolibros, que es el segmento de mayor crecimiento en toda la industria editorial. ¿Y qué pasa cuando el indie lo hace? Audible le pone una etiqueta de Virtual Voice, que funciona básicamente como una marca de Caín para el algoritmo y para el consumidor. Mientras tanto, Penguin Random House usa sistemas algorítmicos que deciden qué manuscrito tiene potencial comercial antes de que un humano siquiera lo lea. Eso último es particularmente hermoso. La IA decide qué voces humanas merecen existir, pero eso es innovación de negocio, tienen que entender. Pero si lo hace un indie, eso es total y completamente deshonestidad. Ahora es momento de hablar del ajedrez corporativo que está sobre todo este tema de la IA. Las grandes editoriales están actualizando sus cláusulas de copyright para prohibir que las empresas de IA entrenen sus modelos como las obras de todos sus catálogos. Eso es una muy buena noticia porque es protección para los autores. Vamos a aplaudir. Excepto que los analistas del sector llevan un tiempo señalando lo que eso realmente significa, que las editoriales están construyendo la base legal necesaria para negociar sus propios acuerdos de licencia con Google, OpenAI y a quien venga después. O sea, nadie más puede usar ese contenido para entrenar a la IA, pero ellos sí pueden venderlo. Y los contratos actuales de la mayoría de los autores no especifican qué van a recibir en porcentaje de esos ingresos. Así que la editorial se posiciona como el defensor del arte humano, mientras por el otro lado prepara la infraestructura para vender ese mismo arte a las máquinas. Es una jugada bastante limpia y se lo tengo que reconocer. Te lo voy a explicar en criollo por si no entendiste lo que te acabo de explicar. El problema empieza con quien tiene los derechos. Cuando un autor firma con una editorial tradicional, le cede ciertos derechos sobre sus obras. Uno de esos paquetes se llama derechos subsidiarios y cubre cosas como traducciones, adaptaciones, audiolibros, licencia para terceros. Históricamente eso significaba si alguien quiere hacer una película de tu novela, la editorial negocia ese contrato y generalmente te da a ti un porcentaje. Pero ahora entra la IA. Las empresas como OpenAI y Google necesitan textos para entrenar sus modelos. Millones de libros son oro puro para eso, que ya lo hicieron, ya nos robaron a todos los autores, nos robaron todos los libros que estaban pirateados, ellos agarraron su base de datos y la alimentaron, pero eso es otro cuento. Entonces, naturalmente van a querer pagar por ese acceso legal a esos catálogos. ¿A quién le van a pagar? No a cada autor independiente. Le van a pagar a quien tiene los derechos consolidados y la capacidad legal de negociar en bloque, o sea, a la editorial. El movimiento del copyright de Penguin Random House actualiza su lenguaje del copyright y dice: prohibido usar nuestros textos para entrenar la IA sin permiso. Eso suena a protección y en parte lo es. Pero lo que también hace es establecer legalmente que ellos pueden controlar quién puede usar ese contenido y quién no. Está cerrando la puerta trasera por lo que OpenAI y otros entregan gratis con el argumento de que eso es justo. Una vez cerrada esa puerta, la única forma de acceder legalmente a ese catálogo es pagarle a Penguin Random House por una licencia, porque es que lo van a hacer. El problema para el autor es que los contratos que los autores firmaron hace unos 5, 6, 10 años o hace 15 no mencionan el licenciamiento de datos para entrenar a la IA, porque eso en ese momento no existía. Esas cláusulas de derechos subsidiarios fueron escritas pensando en películas y traducciones, no pensando en la IA. Entonces, cuando Penguin Random House firma un acuerdo con OpenAI para, digamos, $50 millones para acceder a su catálogo, la pregunta es, ¿y el autor de cada libro en ese catálogo ve algo de dinero? Y la respuesta honesta es, depende del contrato y en muchos casos probablemente no va a ganar nada. Como casi siempre. Porque nadie anticipó este escenario cuando se redactaron esos contratos. En resumen, en la línea de Penguin Random House se pone la camiseta de defensores del arte humano contra la IA en público, mientras en privado construye el monopolio legal que les va a permitir ser los únicos que pueden vender ese arte a la IA, quedándose con la mayor parte del dinero. Es como si el dueño de un edificio de departamento dijera: nadie puede entrar aquí sin mi permiso. Eso suena a que proteja a los inquilinos, y está bien. Pero en realidad lo que está haciendo es asegurarse de ser el único que pueda cobrar la entrada. Ahora hablemos de ese sesgo que nadie quiere admitir. Hay estudios que demuestran que el mismo texto es evaluado de una forma más positiva si atribuye a un autor de prestigio o a una editorial reconocida. No al contenido. El mismo contenido con distintas firmas.
Estoy hablando de eso. Entonces, si un autor consagrado dice que usó la IA para organizar sus notas, el público lo ve como una técnica creal de vanguardia. Si un indie o un autor autopublicado hace lo mismo, es una prueba de una falta de talento y que le falta ética. Por eso, Pan Macmillan puede decir que su uso de IA libera a los editores humanos para el trabajo creativo y estratégico que solo las personas pueden hacer. Y suena sofisticado. Y si lo digo yo, por ejemplo, sobre mi propio proceso de escritura, pues yo soy una mierda de escritora. Entonces, no estoy diciendo que no existan problemas reales con la IA en la literatura, porque los hay, lo estamos viviendo y todos estamos siendo afectados por eso. La saturación de contenido de baja calidad es real. Cada vez, si antes se escribía mierda, ahora se escribe muchísimo más. El impacto en traductores y narradores es real y la falta de transparencia merece discutirse con seriedad. Pero mientras sigamos aplicando el escrutinio ético exclusivamente al autor independiente y miremos hacia el otro lado cuando son las grandes corporaciones las que toman esas decisiones en silencio, la conversación no va a llegar a ningún lugar útil. La casa de brujas es fácil cuando la bruja no tiene abogado ni departamento de relaciones públicas. Lo que necesitamos es que el escrutinio sea proporcional al poder. Que la misma indignación que genera un indie con una portada de IA genere al menos la misma cobertura cuando una editorial despide a 30 traductores y los reemplaza con un modelo de lenguaje. Porque si no, lo que estamos haciendo no es proteger la literatura, es solo elegir a quién le toca ser el chivo expiatorio de esta semana. Si este video te gustó, te agradó o te aportó algo positivo, así sea, actualizate sobre los temas de ella, te leo en los comentarios. Nos vemos. Bye.